uno de los temas que hemos estado comentándoles esta mañana, que tiene que ver con este proyecto de ley que pretende eliminar las notas de los niños y niñas hasta cuarto básico en los colegios. Más temprano entrevistábamos a la investigadora Carola Pérez Steffen. Ella es máster en educación de la Universidad de Harvard. Y fíjense ustedes que nos hizo ver un asunto muy interesante. Nos decía que ella creía que este proyecto de ley finalmente era lo típico que se hace en Chile, cuando se abordan los problemas pretendiendo que a partir de ese abordaje se soluciona el tema de fondo, cuando no ocurre. ¿Qué dice ella? Aquí el problema no es si le sacamos las notas. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué los niños pueden llegar a tener un 2, un 3? ¿Por qué no están progresando? ¿Qué es lo que pasa en el aula? ¿Qué es lo que pasa en la calle? Y ahí ella tiene una visión absolutamente demoledora de lo que es el sistema educacional chileno, en cuanto a que no logra todavía hacerse cargo de los déficits que tiene esta educación, que incluso esto ya más allá de la situación de los colegios públicos, incluso los colegios más caros de Chile, no le llegan ni a los talones, decía ella, con el colegio al que va un obrero, el hijo de un obrero, en Finlandia, por ejemplo, ¿verdad? Que es un colegio público. Entonces, el abordaje de fondo, decía ella, está en la calidad de la educación. Ella hacía un análisis muy descarnado respecto de la situación de los profesores, la falta naturalmente de preparación, también de incentivos, los bajos salarios, el que ningún gobierno finalmente se ha hecho cargo de ese fondo, de esa realidad, que más allá que se han hecho cosas, todavía pareciera ser que no apuntan en el camino que requiere la educación chilena, y es cómo subimos los estándares. Entonces, lo que ella sostenía, que esto era igual, por eso hacíamos la analogía con el sillón de Donoto. Cuando el Donoto encuentra a su señora teniendo una situación sexual con el vecino, yo lo digo bien así como adornado. Al menos, claro, podría haber dicho algo más elegante, un escarceo nomás en el sofá. No sé, pues está haciendo cosas en el sofá de la casa y él dice, una suerte de morreo, se acabó esto, tengo la solución, y así que hace, vende el sillón, ¿no es cierto? Bueno, eso se usa mucho, esa analogía, porque lo que decía la académica, o sea, ¿de qué te ríes? No me imaginábamos a Donoto con la señora de Fritz. De verdad que era Fritz, no era el vecino. Bueno, era el vecino. Fritz, sí, bueno, el amigo, peor todavía, peor si el amigo. El mejor amigo. No, y ahí sí que es terrible. Pero estaban acomodando los cojines, decían después. Bueno, el punto acá es que el proyecto de ley, decía ella, no apunta al fondo, porque tú vas a sacar las notas, pero vas a seguir teniendo problemas en cuanto a cómo le enseñas a los chicos y chicas la educación, cómo les traspasas el conocimiento. Y es ahí donde dice que se produce. Ella usaba una palabra, Mauricio, no recuerdo ahora, que era como esta cosa donde el niño está sentado escuchando a una persona que le va intentando meter en la cabeza, ¿verdad?, elementos, datos. Mira, a mí lo que más me quedó dando vuelta es esta noción de que, porque muchas veces uno tiene esa como angustia porque no se produzca un vuelco rotundo, como es que es muy manido decirlo así, una revolución. Ella decía, aquí falta un tsunami, falta un terremoto en la educación. O sea, aquí no se trata de ir reformas a reforma. Ella es muy efusiva, además, y muy enérgica y entusiasta para plantear lo que nos planteaba. Ustedes lo habrán notado. Entonces, pero detengámonos no en la forma, sino en el fondo de lo que dice. Ella plantea una cuestión radical. En serio, pero dar vuelta a este tablero, partir de otra forma. ¿Cómo hacerlo? Y pone como ejemplo lo que hizo Singapur, por ejemplo, claro, que es referente también para nuestra educación. Se ocupa el método Singapur en nuestras aulas o en muchos colegios. Y fíjate que ayer venía una entrevista al asesor del Ministerio de Educación de Singapur, Eddie Chong, en el diario La Segunda. Dice varias cosas respecto a lo que estamos conversando. Una de ellas tiene que ver con el tema de las notas y la competitividad, en fin. Y fíjate lo que dice al respecto. Dice, cree que la alta competitividad del sistema escolar provocó problemas de ansiedad, la alta competitividad, la alta exigencia, las notas, por ejemplo, en los niños más chicos. Dice, cualquier competencia causa estrés. Nuestro gobierno está consciente de eso y ha elaborado una serie de estrategias para evitarla. Y a propósito también de lo que estamos hablando y de la manera de enseñar, ellos dicen, hemos reforzado el concepto de aprender a aprender, que los niños aprendan a aprender. Y evidentemente esto va de la mano con lo que decía también la Carola Pérez, que es la motivación.
más que la calificación, o sea, la motivación, que el niño esté motivado, se requiere obviamente mucha más capacitación, más energía, en fin. Y respecto del tema de las calificaciones para entrar a los colegios, pues le preguntan acá en esta entrevista que las autoridades de educación chilena están promoviendo la iniciativa de admisión justa. Y él dice, a esa edad, en el nivel inicial no me parece apropiado hacerlo. En Singapur creemos que un sistema es meritocrático cuando hay preocupación porque la cancha sea lo más pareja posible para todos. Esa es la base previa. O sea, recoge en pequeñas frases muchas discusiones de fondo que hemos tenido acá y todas tocan lo mismo. O sea, estamos hablando de la educación temprana, cómo enseñar a los más chiquititos a que se entusiasmen y que no les provoque aversión. Porque en el fondo, claro, a los, entre comillas, buenos alumnos, tú le pones muy bueno, estrellita, 3 estrellitas, y claro, se van motivando ellos, pero ¿qué pasa con el resto? Claro. La idea es que todos aprendan, porque en el fondo también hay diferencias de madurez, en fin, unos van a aprender de otra manera. Entonces, el tema de eliminar las notas, si bien está considerado o se permite en Chile a través de cada proyecto educacional, cada comunidad escolar puede optar por eso. Hay colegios que lo llevan a la práctica. Claro, pero falta una discusión mucho más de fondo. El tema, y por último, Mauricio, es si esto se resuelve con una ley. Claro, porque además uno se pregunta si el reemplazo de las notas numéricas no va a dar paso a unas notas conceptuales, pero que también son notas y que también permiten poner etiqueta. Entonces la inercia o la mentalidad que tenemos de notas puede que se traspase y se traduzcan las notas en conceptos. Pero entonces, si son en vez de 7 notas, 4 conceptos, ¿no será que los 4 conceptos sean de pronto más traicioneros que las 7 notas? Pero una cosa más, ponte tú, ayer hablábamos con Cristóbal Veloli, nuestro compañero aquí de la prueba de ADN, y él hacía una reflexión respecto de las universidades. Dice, las universidades extranjeras, digamos, más cototas, siempre exigen que además de la nota al alumno tú le hagas un feedback. Claro. O sea, que escribas más o menos en qué se equivocó, qué es lo que tiene que mejorar, por dónde va el camino. Eso es una enorme carencia acá. Entonces, eso es clave. O sea, en el fondo, está bien, uno no poner los conceptos para el alumno, sino que para el padre, para los papás, por ejemplo, te ponen, oye, ¿saben qué? Hay que reforzar este aspecto, tener más comunicación con los papás. Esto es tremenda pega. No todos tienen, hay que tener habilidades para eso también. Hay que ser muy bueno en la detección de los avances o las cosas que les cuesta más, pero es complejo, evidentemente. Desde que ahí comparto una experiencia personal que menos mal que estaba bien orientada, parece, porque me tocó hacer clases muchos años, hace varios años que ya no las hago, en escuelas de periodismo de varias universidades, me dice como en 6 universidades, clase durante 15 o 20 años. ¿De qué ramo, Mauricio? De periodismo económico, de periodismo televisivo, talleres de televisión, hice un montón de ramos. Muchas veces en ciclos de 4 años haciendo el mismo ramo en una universidad y después otro ramo, en fin. Y siempre llevé a la práctica eso porque me parecía natural. Y siempre eché de menos de mis profesores en el colegio y en las universidades que me dieran feedback. Porque uno le dan una nota, pero ¿dónde diablo me equivoqué? ¿Dónde estuvo mal? ¿Dónde estuve bien? ¿Dónde estuve más o menos? Que me falta otro escalón para estar bien. En fin, y me parecía fundamental. Y noté desde las primeras veces que eso daba muy buen resultado, que permitía un progreso en la misma materia de ese alumno que la vez anterior había fallado. O sea, es tan simple como eso. Y fíjate... ¿Y cuánto falta? Por ejemplo, el tema del método Singapur no se aplica en toda la educación, cambia después. Y es curioso porque se produce un desajuste de métodos porque en el primero te acompañan mucho y después va un poco más por tu cuenta y se produce como un desenganche ahí. Claro. Y se empieza a notar más la educación tradicional versus otros métodos o experiencias que son positivas. ¿Cuánto falta este tipo de debate y de conversación en nuestra clase política y entrar ahí a visiones además expertas, mucho testimonio de afuera, experiencias de otros países, comparar políticas, ver los resultados, porque estamos enfrascados pero en un debate bien chato y muy político, muy ideológico y poco práctico para efectos de los cambios que hay que hacer y que son urgentes. Pero mira, también no tuvimos todo el tiempo del mundo para conversar en profundidad con la académica, ¿no? Con Carolina Pérez Steffen, pero el punto acá es que también digamos las cosas como son, o sea, ¿quién empuja los cambios de la educación, más allá que todavía falta cantidad, ¿no? por avanzar? Los estudiantes, pues. O sea, si no hubiese habido, primero, Revolución Pingüina el 2006, si no hubiese habido Revolución Estudiantil el 2011,
probablemente todavía estamos incluso mucho más atrás de lo que hemos podido avanzar en estos años, digamos, que han sucedido después de las manifestaciones estudiantiles. Entonces, claro, la herencia de esta educación que fue totalmente destruida, jibarizada, tanto en la educación escolar pública como en la educación universitaria a nivel público, bueno, ha costado 30 años, pues, y va a costar probablemente 20 años más. O sea, si que la destrucción fue muy grande. Pero sí que fue muy grande, Mauricio Hoffman. Yo discrepo de que las manifestaciones hayan llevado a las reformas que había que hacer. Yo diría que justamente han retrasado las que hay que hacer. No, Tengo perdón. una visión muy crítica de Al lo que ha revés, pasado. perdóname, La Mauricio primaria- Hoffman, la primera tener se hoy han día puesto a un todas sector las político, carretas delante de los no, bueyes. está bien, todo lo que tú quieras, podemos discutir si lo se ha hecho, si primero se puso la pieza correcta o debió haberse puesto la siguiente, pero acá, digamos las cosas como son. Yo hace años que no veía un sector político como es la derecha hablar sobre educación pública. ¿Te fijas, no? Hacerse cargo de la realidad de una educación pública paupérrima. Y eso se logra, y esa corrida de la valla se logra a partir de las manifestaciones del 2011. Hay un antes y un Yo después en tengo aquello. también otra diferencia ahí, porque creo que la derecha y la izquierda están de acuerdo en los hechos en destruir la educación pública. O sea, claro, no es que haya una concepción previa, porque en el fondo lo que, si te interpreto, Mauricio, es que este choque ideológico, porque la educación en Chile no es una política de Estado. No es una política de Estado. No lo ha sido, no lo ha sido. Se trata de imponer o se trata de, digamos, de administrar la educación de acuerdo con al gobierno que te toca, y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que se frenan políticas que se venían implementando del gobierno anterior. En fin, no es una política de Estado, o sea, no es una política que trascienda a los gobiernos como algo tan simple, lo decíamos ayer también en la tarde, el metro, por ejemplo. Curiosamente, el metro es una política de Estado. Sí. Todos coinciden en lo mismo, saben que hay que hacer más líneas de metro, saben que hay que expandir este sistema a regiones, hay coincidencia total. Han anunciado proyectos que no van a inaugurar uno y otro gobierno, lo que Claro, habla o sea, muy bien en ese aspecto de esos gobiernos. Esa es una política de Claro. Estado. La política de relaciones exteriores tampoco es una política de Estado. La educación, Que menos. solía hacerlo antes. Solía hacerlo antes, pero ya vemos que no. Y la educación no lo es. Entonces ahí se están enfrentando dos visiones, dos modelos de educación pública. Lo que para el gobierno de Bachelet era muy bueno y se hicieron las reformas tendientes a, por ejemplo, el tema de la desmunicipalización o el tema de la selección escolar, vemos que a este gobierno no le gusta. Y no hace mucho por avanzar en uno, y en el otro tiene un punto totalmente distinto con el tema de la admisión justa. O sea, entonces esas visiones cuando se adoptan desde quienes gobiernan, que tienen la manija, chuta, es muy difícil avanzar, y ahí produce el efecto que dices tú. Ningún otro sector, digamos, contribuye. Pero fíjate que aquí también otro tema que planteaba la investigadora. Ella decía, ¿quiénes son los que están a cargo de las grandes instancias de educación? Son ingenieros comerciales, con todo respeto por los ingenieros comerciales, abogados, pero ¿dónde están los educadores? ¿Dónde están los expertos en educación? Estamos preguntando realmente a los que han estudiado, a los que han estado años investigando sobre no solo la realidad de acá, sino la realidad de afuera, y ver de qué forma podemos traer esa realidad a nuestra realidad, etcétera. No, se pregunta poco, ¿te fijas o no? Estas son tareas que finalmente quedan en manos de tecnócratas, Claro. Sí, pero ahora, que no están preparados para entender la dimensión de la educación. De políticos que han muchas veces entonces atendido clamores y demandas que pueden ser súper legítimas de la calle, pero que no son expertas. no, y además que yo creo que tiene un poco esto de algo de exprofeso, porque si yo incorporo a los expertos, puede pasar que empiecen a proponer o a darle sentido y forma y mucha potencia a algo que a mí no me gusta. Ya, pero yo Claro, te quiero que decir no una puede- cosa. que puede no ser popular. ¿No te Claro. parece O terrible? que no va de acuerdo a mis convicciones Ya, pero ideológicas. ¿no les parece terrible a ustedes que en Chile, que tenemos una educación tremendamente segregada, hablemos sobre todo de la educación a nivel escolar, tengamos colegios que cuestan fácil más de $1.000, sí, mensuales, la matrícula, o sea, la mensualidad, quiero decir, y permiso, no, ¿cómo se llaman estos? Con los costos de ingreso, que se llaman los, no, se me fue el nombre, cuando tú tienes que ingresar un hijo al colegio, tienes que pagar un costo de ingreso, ¿verdad? Sí, en algunos casos son de millones de millones. La Ok. cuota de incorporación. Cuota de La cuota de incorporación, eso es. Entonces tú dices, y aún así, con todo ese costo que significa para las familias pagar ese nivel de arancel mensual, que no se compara con ninguna realidad de un país desarrollado, tú dices, y aún así la educación es penca. Si la comparas en esos colegios, la comparas con la mejor educación pública de los países desarrollados, y aún así es Terrible. penca.
O sea, Bueno, y aún así estamos al debe. Es que ahí hay algunos puntos en común que pasan, incluso que cruzan las ideologías de los gobiernos que han predominado en esos países desarrollados, que son como modélicos en educación, po. Porque tú tenés países de estructuras más bien socialdemócratas como los países nórdicos, el caso de Finlandia es paradigmático, Gerson. Eso, en cada pauta va un paradigma o un paradigmático. Eso le gusta a Gerson, dice. Le gusta a No, Gerson. no, Yo solo lo hago por él. Ahí tienes tu Finlandia y otros países nórdicos que la llevan en estas materias y que han tenido acentos políticas de Estados fuertes y de concepciones socialdemócratas de la sociedad incluso. Pero tienes otros como Singapur que han sido incluso autoritarios, de derecha, libre mercadistas a ultranza, la economía más abierta del mundo, Singapur. Y tú tienes Singapur y Finlandia, Corea del Sur, también ha sido casi dictatorial, Corea del Sur en los últimos 50 años. Es una democracia parlamentaria con bemoles democráticos, ahora ya no, pero por periodos importantes, pero que está en esa vertiente, libre mercado, autoritarismo, bueno, y versus estos otros. Entonces, a ver, ¿qué tienen en común los dos? Y ahí sería interesante empezar a ver, porque ahí tú podrías despejar la distorsión ideológica que ha frenado las reformas en Chile. Bueno, ahí, en uno de los ejemplos que tú nombraste, que salió creo que en la conversación con la Carola Pérez, que es el tema de que lo mismo, volvemos, una visión común de Estado, entonces invierto Claro. millonadas para que se vayan a preparar, Claro. ¿ah? Los que van a hacer el cambio. Y en 50 años, dice nuestra invitada, en 50 años un cambio tremendo en Singapur, y tanto así que es referente y se copian los modelos y se exporta el modelo. Y así de rápido, porque además 50 Singapur ya años. viene siendo, ya estamos hablando ahora cuando han pasado los 50 años, pero cuando era en 40 también ya era Singapur. ¿Te fijas? Entonces... Y Sí. la otra discusión que viene es que los tiempos están cambiando muy rápido, las cosas están pasando demasiado rápido afuera y no se están incorporando al aula. Claro. O sea, nosotros todavía en muchos colegios, la gran mayoría de los colegios de Chile, tenemos modelo que es del siglo XVIII, 18, claro. 18, 19, que en el fondo Decimonónico, un decimonónico. profesor y un alumnado. Una manera unidireccional, tomando nota, todos callados. Mira, si es Hay mayor, algunos colegios, evidentemente, que incorporan las tablets y todo Claro. eso, y la pantalla digital, en fin. Hay algunos pero que han reemplazado el pizarrón de madera con tiza por un pizarrón de acrílico con plumón. Y vamos súper esas atrasados, son las sí, reformas. eso. yo en todo caso les digo que yo que estudié en un buen colegio, tuve la suerte, gracias a mi abuelo, de estudiar en un muy buen colegio. Y aún así recuerdo la educación tremendamente memorística. Claro. O sea, yo me acuerdo que yo tenía que estar preparada todas las clases para la clase de historia, a tener que recitar la clase anterior. Me pasaba Y lo pobre que no te la aprendieras de memoria. Y si esa de memoria significaba que no entendías nada de lo que estabas diciendo, bueno, en una de esas tampoco están así, porque las pruebas de desarrollo, obviamente que tenías que entender la materia. Pero cuando te sacaban adelante y el profesor te decía, ¿y qué opina usted? Y todavía me acuerdo cuando me Hasta ahí apuntaba no has con llegado. me apuntaba con el lápiz y tú querías morirte en ese instante, porque tenías que estudiar todas las clases. O sea, lo bueno que tenía es que te enseñó disciplina, ese profesor de historia, el profesor Riesco, me acuerdo muy bien. Y de verdad que uno cuando mira para atrás digo, ¿y qué me acuerdo? ¿Y qué me acuerdo de todo lo que memoricé en geografía? ¿Y qué me acuerdo si qué es lo que importa en este tipo de materia? Es saber relacionar los hechos, es saber entender el mundo en el que tú te encuentras. Oye, ¿Ah? a La propósito capacidad analítica, del mundo ojo, en la que nos- capacidad de disentir, Claro. la capacidad de cuestionar, Sí. que es Bueno. lo que a veces me pasa con esta educación que creo que nos falta todavía. Tantas veces hemos conversado acá de la falta de preparación, por ejemplo, para la argumentación, para la reflexión lógica, La para el retórica. debate, para la retórica. Claro, ahí falta un montón. Oye, Bueno, pero si no hemos resuelto eso, imagínate lo que Claro. pasa con todos los cambios que están ocurriendo a una velocidad Exactamente. impresionante, con Entonces, cambios exponenciales. De hecho, todo No este se debate asimila mucho. de hecho, en esa misma línea, todo el debate sobre los celulares y las pantallas en el aula o en la actividad cotidiana más allá del aula de los niños, también es como apagar un incendio ahora, porque casi en esos términos los planteó Carolina Pérez, ¿ah? O sea, eliminarlos ya, es como una droga, hay que quitársela, hay que terrible. rehabilitar a los niños y volver a hacer que su cerebro funcione. pero Mauricio sin esa- Hoffman, cuando uno ve a las mamás, papás pasándole a las guaguas de 2 años el celular porque te juro que es demencial. O sea, les pasan el celular, yo los veo, por ejemplo, en los carritos del supermercado, tienen al niñito sentado, una niñita sentada con el celular en la Sí. mano. O sea, O sea, ¿de qué nivel? fue muy potente, ¿eh? ¿Qué estamos hablando? Qué No avanzado. dosificar, nada de dosificar, quitárselos. No, pues sí, Sí, es porque una locura. retomamos un poco, la tesis de ella es que en el fondo la estimulación neurológica
analógica es como un shot de endorfina. De dopamina. De dopamina, claro. perdón, de dopamina. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando te produce algo demasiado placer a ese nivel, las otras cosas te empiezan a parecer fome. Claro. Jugar a la pelota es muy fome. De hecho, Eso algo que te produce, te dopa, dopamina, claro. te va generando... es como una droga, básicamente. Es su tesis que esto es como una adicción. Quiero hacerme cargo de un mensaje que me entra de un importante académico de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación y me dice que, ojo, que sin memoria no hay análisis. O sea, que también tiene que haber una cuota de memoria. Sí, pero lo no recojo. Puede estar, sí, entiendo. De hecho, hay que ejercitar la memoria. Claro, pero no puede ser solo memoria. Claro, o sea, si yo voy a tener que recitar adelante sin hacer esta cosa que les digo, que es la capacidad de interconectar la información que manejo, porque al final es eso lo que... Bueno, lo mismo cuando te dicen, oye, ¿para qué quiero estudiar en matemáticas si yo nunca voy a ser ingeniera? La memorización literal es generalmente a corto plazo. O sea, tú te puedes aprender algo de hoy para mañana, pero si no lo repites ya por meses o años, se te olvida. Claro. En cambio, lo otro es la asimilación del concepto. Y esa asimilación, como no es literal, se puede asimilar a otros conceptos y se producen relaciones nuevas. Bueno, pero eso es otra discusión. Yo tenía un profesor de matemática que hacía en todas las clases de matemáticas en la enseñanza básica, séptimo, octavo básico, responder contra el tiempo las tablas de multiplicar. 4 por 8, 6 por 9, 7 por 12. Y uno estaba todo nervioso, saltón. Relajado, todo. Sí, claro, era una cosa enervante, pero realmente tensionante. Decíamos, ¿para qué sirve esto, saberse las tablas de multiplicar? Y él tenía una tesis de que sabérsela, y no respondiendo haciendo el cálculo mental, sino respondiendo de memoria, sí, servía para después que uno agilizara cálculos donde sí había que usar la cabeza para hacer el cálculo. Cuando te pille espalda haciendo un café, no, pero yo quería cerrar solamente. Y creo que después me ha servido mucho. A mí que me cargaba las matemáticas, me cargaba la física, me cargaban todos esos ramos, me cargaron siempre. Igual me iba bien porque los preparaba, los estudiaba. Y claro, con los años uno entiende qué bueno que tuve matemáticas, qué bueno que tuve química, qué bueno que tuve física, qué bueno que me metí en esa área, pues al final todo apunta a lo mismo. Técnicas especiales. ¿Verdad que tuve técnicas especiales? Oiga. Tuve técnicas especiales. Sí, pues entonces ¿eso qué? ¿Para qué te sirve? Para desarrollar mí el ramo más difícil era técnica la especial. Inteligencia. Siempre fue lo más difícil para mí. Ya. Técnica especial. ¿Qué fue lo que más te costó? No, sobre todo hacer ruchar unas maderas terciadas. Con esa... Me quedaba todo. Con esas sierras que eran como una... Esas sierras malditas que se rompían, aunque se quedaban enganchadas en la madera. Ese arquito de sierra que hay también es la peor herramienta esa cuestión. Te imaginé, Mauricio. Claro. En tu infancia. No, pero al final había que hacer un papelero, me acuerdo, de madera terciada cuadrada. Pero digamos, la cotona. Pero los profesores que están bien pagados, que están bien motivados, van a dar una mejor educación a los hijos e hijas de todos nosotros. Entonces, también ahí relevar la importancia que tiene el profesorado y lo mal pagado, ¿no es cierto? Y el sitio que ha tenido que ocupar tan desmerecido. Que se radiquen esos trabajos en que se pegan unos algodones a un tubo de papel confort. Por ejemplo, se pegan unas lentejas a un azulejo. Llegaban tus hijas con ese regalo para ti, tú les decías qué lindo niñita y qué lindo lapicero. No, porque yo mismo hice esos mismos para mis padres, entonces que sigamos pegados en esa cuestión, no. Bueno, entonces habrá que innovar. Ya, vámonos al corte, compañero. Hagamos un ejercicio de memoria y vamos a decir todas estas menciones de memoria. Atención, les tengo una muy buena noticia. No, estamos mintiendo, estamos leyendo. Una muy buena noticia a los encargados de darles un buen aguinaldo a sus colaboradores. Llegaron las canastas 18eras para empresas La Caserita. Entra en tienda.caserita.cl y cotiza entre muchas alternativas. Hay precios convenientes. Y algo importante, hacen despachos a todo Chile. Distribuidora La Caserita, el mejor aguinaldo. Buenas noticias, ha llegado Lo Espejo, la internet de fibra óptica más rápida de Chile. Ya está aquí Mundo Pacífico con una promoción imbatible. Internet de 200 megas, telefonía con minutos libres y televisión a solo 27.990 pesos. No te lo puedes perder, ingresa a mundopacifico.cl o llámalos al 609.100.900. Mundo Pacífico, tu mundo tienes que vivirlo. No te ahogues en un vaso de agua, mejor tírate un piquero en Piscinas Aquasol. Servicios de diseño, arquitectura, implementación, instalación, mantención, servicio técnico y o construcción de piscinas, venta de equipos de piscina, más de 40 años de servicios en el rubro.
Visítalos en piscinasacuasol.cl. Piscinas Acuasol, vivir el placer del agua. Próximamente llegará a Chile Carpool, la comunidad de movilidad compartida. A través de la plataforma podrás encontrar usuarios con los que tendrás la posibilidad de compartir viajes, mejorando tus gastos y tiempos de desplazamiento entre ciudades. Comparte tu vehículo, ahorra costos. Carpool, la nueva forma de viajar. Más información en carpool.cl. Recuerda, Carpool se escribe con K. Oye, a la vuelta vamos a hablar del cambio de hora brevemente, pero también de... ¿Le gusta el zapateo? Algo del 18, ¿no? El zapateo, claro. Yo le voy a hacer a tiro a los dos una pregunta. El zapateo en una nube de polvo. ¿Ustedes zapatean en una sola fonda? No me contesten hasta el regreso.